Padre, gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine y especialmente guíes mis palabras para que a través de mí tu luz, tu paz, tu guía llegue a cada corazón aquí presente, Señor, incluyendo el mío. Quiero pedirte para que esta charla realmente cale en nuestro corazón y nos ayude, nos transforme y nos ayude a ver sobre todo tu palabra de una manera diferente si la hemos visto hasta el día de hoy como de una manera que no te agrada, y que nos motivemos a leerla, a meditar en ella y a seguirla, a obedecerla. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Un saludo para todo Teos, en especial estamos en esta noche aquí en Meridiano en Teos Pro. Saludos para Teos Escalante, Heredia, Alajuela, para Teos Madrid, que sé que tuvieron un campamento hace poquitos días y espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos todos. Esta charla que les voy a dar es acerca de la Biblia. Y hay muchas maneras equivocadas en que vemos la Biblia. Por ejemplo, muchas personas piensan que es como un libro mágico, que tal vez yo lo tengo por ahí, porque en todas las casas hay una Biblia, por lo menos en Costa Rica así pasa. Y entonces de repente puedo hacer lo siguiente, tal vez ocupo tomar una decisión y hago así. ¿Verdad que sí? Eso es algo que muy a menudo las personas lo hacen. Bueno, eso es una manera equivocada de ver la Biblia, como que al azar me va a hablar así nomás de repente. Puede ser que alguien le haya hablado así, pero normalmente eso no es la manera en que Dios nos habla. Porque si lo vemos como un libro mágico, como que nos va a hablar ahí como si fuera una bolita de cristal, estamos muy equivocados. Otra manera en que vemos la Biblia o culturalmente es que es un libro como que da penilla leerlo, como que si lo ven por ahí que lo tenemos en el carro o lo llevamos al trabajo o lo andamos así en el hombro o debajo del brazo, la gente nos va como a decir, oye, ese pandereta que va ahí o nos va a poner como una etiqueta. Y entonces también tratamos como de que no se vea mucho, nos da un poco de vergüenza. Otra manera, y esto me pasó, me acuerdo, yo viví en Puerto Rico un tiempo, pero eso también pasa aquí, sobre todo lo he visto en la Feria del Agricultor y en el correo, el otro día que estaba. Y es alguien que se sienta con una Biblia o se para y empieza a hablar, pero habla rapidísimo. Se sabe la Biblia así. Y empieza a hablar y empieza a decir, y entonces de repente alguien pasa por ahí y algo escucha y le pone atención, pero la mayoría de las personas que están ahí ni siquiera le ponen atención. Es como algo cansado de escuchar, incómodo, que estorba y como que tal vez vemos a alguien haciendo eso y nos da lástima. Cuando yo estaba en Puerto Rico un día me bajé a comprar unas verduras, ya yo leía la Biblia para ese entonces, y cuando me bajé había una señora con una Biblia en la mano, que por cierto no la abrió, sino que ella me habló, pero parecía que estaba haciendo un rap. Ustedes han visto esos cantantes de rap que se saben la canción tan, ¿verdad? Y que se lo sabía todo. Y entonces ella me decía cosas y yo no sabía qué me estaba diciendo. Yo sabía que estaba como tratando de decirme algo de Dios, pero yo no le entendí. Y ni siquiera me dio chance de decirle, sí, qué bonito, yo lo he leído, yo he leído la Biblia. Se la sabía así de memoria. Y recuerdo hace un par de semanas que habló aquí Santiago y él contó acerca de un indigente, de estas personas que Teos les lleva comida, que se sabía un montón de versículos de la Biblia. Y era algo así, es como que se sabía todo, pero la Biblia no tenía sentido, no la ponía en práctica, no la estaba viviendo. Entonces tampoco es un libro que deberíamos únicamente memorizar, porque sí está bien memorizarlo, pero realmente ese no es el propósito de la Biblia.
También tenemos otra manera de ver la Biblia y es como que la abuelita la tiene o la mamá ahí en la casa puesta como en una, ¿verdad? En un pie. Y entonces entra a la casa, ¿verdad? Y hasta que uno estornuda porque está ahí llena de polvo y con telas de araña. Pero es un adorno que está ahí en un montón de casas. Uno entra y ahí está, ¿verdad? Más de uno lo ha visto, o lo tiene en su casa, o en la casa de la abuelita, o en alguna casa, pero está así la Biblia ahí puesta. También como, wow, la Biblia. Y esas son maneras en que vemos la Biblia, que tal vez en nuestra cultura está muy presente, pero muy presente de una manera equivocada. También, digamos, estas razones que les di son razones de tipo vivencial, son cosas que hemos visto y vivido hacer con la Biblia, pero puede ser que también nosotros hayamos escuchado o pensemos nosotros mismos que no queremos leer la Biblia porque nos parece un libro irrelevante. Bueno, no sé, a mí la verdad no, un libro que me habla ahí de un pueblo de hace muchos años y que tiene que ver conmigo, la verdad es que no veo por qué lo voy a leer. También puede ser que pensemos que es un libro metafórico, es un libro histórico, que es un libro que para mi vida particular no tiene relevancia, que es un libro religioso, en fin, que no me llama la atención leer. O inclusive he escuchado personas que dicen, es que me parece súper aburrido, la verdad, no me llama la atención. Esos son prejuicios. Y también tenemos temores. Puede ser que alguno aquí diga, bueno, yo es que no leo la Biblia porque no sé, yo siento que si yo la leo, tal vez me va a decir que haga algo que yo no quiero hacer. Me va a confrontar y le tengo un poco como de reservas, la verdad. Bueno, no sé si alguno se identifica aquí con eso, pero entonces sí, realmente tenemos razones de diferentes tipos para no leer la Biblia. Razones de vivencias, de prejuicios y temores. Yo quisiera que hoy en esta charla pudiéramos pensar diferente, como si nunca hubiéramos leído la Biblia, como si nunca nadie nos hubiera hablado de ella, y que por un momento quitáramos esas razones y pudiéramos pensar en que vamos a ir a buscar un libro que leer, como cuando uno va a una librería y dice, voy a ver qué leo, tengo interés en leer algo, bueno, y empezamos a buscar, ¿y cuál es la manera de escoger un libro? Pues leemos la contraportada y decimos, este autor, bueno, no lo conozco, pero aquí dice que habla de esto y esto, este libro, y me interesa, bueno, yo creo que sí. O también podemos elegir un libro porque alguien nos contó, vieras qué chiva el libro que leí, me encantó. Hace poco mi esposo se leyó un libro, bueno, él oye los libros, le gusta oír los libros, también la Biblia, pero oyó un libro acerca de un investigador de un sistema de alimentación y le gustó mucho. Y entonces da estadísticas de cómo funciona el sistema y me empezó a hablar de este libro y realmente me entusiasmó y lo viví muy motivado y yo quise leer el libro también. Entonces, esa es otra manera en que escogemos un libro. Entonces, yo quisiera pedirles hoy que ustedes piensen en que todos esos prejuicios, vivencias, temores que ustedes puedan tener, se quedan a un lado y tratemos de enfocarnos en por qué la Biblia es un libro que amerita leer y que merece ser leído. Y aquí Dios nos da la razón de para qué Él nos dejó la Biblia. Se las voy a contar. En Juan 20:30 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Está hablando de la Biblia. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Ahí está el propósito de para qué se nos dejó
la Biblia. Dice, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y para que creyendo en Jesús tengan vida por medio de Él. Ese es el propósito de la Biblia, ese es el resumen. Quiere decir que si usted antes lo ha leído pensando en saber un poquito más de historia, probablemente no estaba viendo ese propósito. Si usted lo ha leído tratando de debatirle a alguien, yo voy a buscar en la Biblia porque yo voy a ir a decirle, voy a ir a pelearme con la Biblia en la mano, puede ser que no encontró esa razón, porque no estaba leyendo la Biblia con el propósito original para el que se nos dejó, para el que se escribió. Ciertamente la Biblia es un libro que nos transforma, pero no nos transforma solo por leerlo. Si nosotros lo leemos con la intención que Dios lo escribió o que Dios nos lo dejó, para conocer a Jesús, para saber que Él es el Mesías y para que creamos en Él. Esa es la intención de la Biblia. Si nosotros lo leemos con esa intención, definitivamente nos va a transformar. Yo recuerdo hace como 21 años, en mi casa somos 7 hijos, yo soy la sexta, y mi hermana Geo, que es la tercera, ella era una persona un poquito como enojona y era a veces como chichosa, y también como que su matrimonio no estaba muy bien, y todo eso uno como familia pues lo ve muy de cerca, ¿verdad? Con los que convivimos vemos las cosas así cerquita, pero de repente ella cambió totalmente, siempre estaba feliz. De hecho yo iba a la casa de ella, en ese tiempo yo la visitaba y ella me atendía con un amor y yo me quedaba, ¿pero qué le pasó? Nunca estaba enojada ya, ahora estaba siempre feliz, nos atendía súper hospitalaria, llena de amor. ¿Querés comer algo? Vení, me escuchaba, me daba consejos sabios, porque los que me daba antes ni les cuento. Ella era mi modelo y antes de casarme me dio unos consejos que yo, bueno, gracias a Dios tenemos la Biblia, porque entonces después me empezó a aconsejar unas cosas. Yo decía, pero qué sabiduría, pero ¿de dónde sacó eso? Y lo más lindo es que su matrimonio cambió radicalmente. Y ellos se veían unidos, amándose, perdonándose, creciendo juntos. Y entonces yo le pregunté y le dije, Geo, ¿qué es lo que usted está haciendo diferente? Porque usted no es otra persona. Y ella me dijo, bueno, yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta de todo lo que Dios tenía para mí ahí. Y eso me hizo cambiar. Wow, la leyó y ella estaba realmente teniendo esa vida por medio de Jesús, estaba disfrutando. Y adivinen qué hice yo. A mí me dio demasiada envidia, yo quería estar igual de feliz. Y entonces yo fui y me compré una Biblia y empecé a leerla. Y también otras veces en mi vida había leído la Biblia, pero nunca había tenido ese deseo de conocer a Dios y de que Él me transformara. Y entonces eso fue lo que Él hizo justamente. Así que realmente la Biblia es un libro que nos puede transformar si lo vemos con los ojos y con el propósito que Dios nos lo dejó. Ahora, yo estoy segura de que todos nosotros queremos ser felices, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ser felices. Salmo 1 del 1 al 2. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone en práctica su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y de día. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Qué tiene que hacer? Meditar en la ley del Señor. La ley es la Biblia, lo que Dios nos dejó. Entonces, estamos buscando la fuente de la felicidad en los lugares equivocados. Si en realidad Dios nos dejó la Biblia para poder ser felices. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad que sí? Todos queremos que nos vaya bien, tener éxito.
Pues la Biblia también nos dice cómo. Josué 1:8. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de consejos sabios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que por no obedecer a Dios tomaron decisiones equivocadas y nos puede servir a nosotros para aprender. En la Biblia Jesús nos enseña cómo tomar decisiones, porque Él conocía perfectamente la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, hecha hombre. Y la acción y todo lo que Jesús hizo fue guiado por la palabra de Dios. Hay algo importante en este versículo y dice que es que debemos meditar en ella de día y de noche. O sea que la Biblia no es un libro que yo lo puedo agarrar y leer y decir, ya me leí la Biblia completa. ¡Wow! No, es un libro en el que tenemos que meditar constantemente y también nos dice aquí que es un libro que debemos obedecer. Dice, para que hagas siempre lo que éste ordena. O sea, que no es solo leerlo, sino obedecer lo que él dice, lo que ella dice. Y también, efectivamente, todos queremos tener paz. Hace poco que estaba tratando con una persona, tratando de ayudarla para acercarse a Dios, me decía, es que, no sé, a mí como que me da pereza un poco leer la Biblia, no me gusta mucho. Yo lo que quiero es tener paz. Eso es lo que yo quiero, tener paz en mi vida. Pues veamos qué nos dice la palabra acerca de eso. En Salmo 119, 165. Los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hará caer. Entonces todo el tiempo andamos buscando paz, pero en el lugar equivocado. Es amar la enseñanza de Dios, es amar su palabra. Y de esa manera vamos a tener esa paz. Ahora, estos argumentos que les estoy dando, estos tres, de por qué sí deberíamos leer la Biblia, porque me ayuda a ser feliz, porque me ayuda a tener éxito, porque me ayuda a tener paz, son lo que yo le puse los argumentos egocéntricos. Es mi interés de leer la Biblia, y sí, yo quiero ser feliz, y quiero que me vaya bien, y quiero tener paz. Pero Dios tiene otras razones mucho más fuertes para que nosotros leamos la Biblia. Y vamos a leerlas aquí en la palabra de Dios también. Los argumentos de Dios para que leamos la Biblia. Recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Este es Pablo hablándole a Timoteo, que es un muchacho que a pesar de ser muy joven, tenía muchos dones y predicaba la palabra. Entonces Pablo le enseñaba. Y Pablo le dice que en la Escritura, que la conoce él desde niño, lo puede instruir y llevarlo a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, que no por tener una Biblia en mi casa, o tenerla ahí puestita, o sabérmela de pe a pa, voy a ser salvo. Aquí dice que es por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, déjenme decirles, cuando yo tuve la curiosidad de leer la palabra de Dios y que Él me cambiara o me transformara al igual que lo hizo con mi hermana, yo quería eso, yo quería un cambio en mi vida. Y cuando yo leí el libro de Romanos, es un libro que escribió San Pablo, una carta inspirada por el Espíritu Santo. Él en este libro expone cómo podemos ser salvos. Es una exposición lindísima de 16 capítulos, donde él nos habla de eso. Entonces recuerdo que ese fue el primer libro que leí. Por alguna razón Dios quiso que así fuera. Y ahí me di cuenta de cómo a través de la fe en Cristo Jesús es que nosotros somos salvos. Y pude comprender eso a pesar de que toda mi vida me habían hablado de Jesús, de que estuve en un colegio de monjas donde se hablaba de Jesús, donde había misa todos los días, donde leíamos la Biblia. Pero cuando realmente yo quise
conocer ese mensaje y ese misterio precioso que Dios tiene en su palabra para nosotros, ya no fue más un misterio. Salió a la luz porque tenía el corazón dispuesto. ¿Ven la diferencia? Definitivamente las Escrituras nos pueden ayudar a ser salvos por medio de la fe. Y también otra razón que Dios nos da para leer su palabra, está aquí mismo en la carta de Timoteo, y dice que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. O sea que la Biblia es un libro lindísimo. Yo que soy madre y que a veces tengo que aconsejar a mis hijos, con solo leer esto y decir qué bonito saber que la Biblia me da los consejos más sabios para yo poder guiarlos, para educarlos, para reprenderlos, para guiarlos en una vida de rectitud, pero no solo a ellos, sino que la Biblia me ayuda a mí como persona a llevar una vida recta, para que todo hombre de Dios esté preparado para llevar y capacitado para hacer toda clase de bien. Qué bonito. Ahora yo quería invitar a una persona que tuvo una transformación por leer la Biblia, porque eso realmente cuando tenemos el corazón dispuesto y queremos que Dios nos transforme y que Dios nos hable a través de su palabra, Él es fiel y lo hace. Entonces, tenemos todos estos argumentos, unos que son egocéntricos, quiero ser feliz, quiero tener paz, quiero que me vaya bien. Tenemos los argumentos de Dios y son que la Biblia nos ayuda a entender cómo salvarnos, que también la Biblia nos ayuda a poder vivir haciendo el bien, nos instruye, nos corrige y nos educa para hacerlo. Pero también la Biblia es un libro que si lo obedecemos y estamos guiados por el Espíritu de Dios, nos transforma. Entonces quería invitar a mi amiguita Arlette. Ella nos va a compartir brevemente qué pasó cuando ella leyó la Biblia. Hola, buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Arlette. Definitivamente el enemigo no quería que yo viniera porque me quedé varada 3 veces porque se me fue la batería del carro. Pero bueno, gloria a Dios estoy aquí, que sea Él el que guíe mis palabras. Bueno, para contarles un poquito, hace 5 años más o menos que yo me acerqué a Dios acá por medio de Teos. Antes de eso yo era la persona más egocéntrica, perdida, sin propósito y desesperanza que pueda haber en este planeta. Tanto así que llegué a tomar pastillas porque creía que mi vida no tenía sentido, entonces era mejor el mundo sin mí. Era tanto lo mal que yo estaba que yo dependía del valor que las personas me daban para yo sentirme que era alguien o algo. Y llegó el punto en que yo estaba tan desesperada, y los que tal vez mi amiga Erika, que de toda mi vida, que ella me conoce el antes, el después, estaba tan destrozada que agarré un frasco de pastillas y me los tomé todos a ver cuál me hacía algo. Gracias a Dios de un dolor de panza no pasé. Pero eso me llevó a darme cuenta lo mal que yo estaba. Me di cuenta de que vivía por vivir, por el día a día, por subsistir. Tenía una batalla mental que no les puedo explicar. O sea, todas las novelas, películas, historias que podían existir, yo las hacía en mi cabeza. Quería tener el control de absolutamente todo, porque si yo tenía el control de las cosas, entonces todo salía bien. Y por supuesto, cuando uno trata de tener el control, ustedes saben que nunca sale como uno quiere, o sea, todo mal. Y resulta ser que un día en mi casa había una Biblia gigante, de esas letras, o sea, esas con dibujos gigantes, y yo decidí empezar a leer los salmos. Y empecé a leer los salmos y yo decía, qué bonito, mira, empecé diciendo, qué bonito este salmo. Y empezaba a leer el otro y yo, uff, qué fuerte. Uy, sí, yo me estoy sintiendo así. Y llegué a identificarme con el salmista David. Llegué a encontrar consuelo, llegué a encontrar paz, llegué a desahogarme, como tal vez en algún momento David necesitaba porque ya no podía más, ya no tenía fuerzas. En eso encontré que una amiga me invitara a Teos, Gloriana Roldán. Ella me invitó, yo
Los que me conocen saben que soy extrovertida por lo general, pero yo pasé casi que 8 meses viniendo a Teos donde yo era invisible. Yo no quería conocer a nadie ni que nadie me conociera, porque todavía estaba en ese proceso de transformación. Cuando terminé de tomar la decisión y empecé a conocer de la palabra, hubo 3 cosas que me marcaron por leer la Biblia. Uno era que yo no tenía identidad propia. Yo, Arlette Lobo, creía lo que la gente decía de mí, no lo que Dios decía de mí. Y encontré en su palabra que Él decía que yo era su hija, que desde antes de la creación del mundo yo ya había sido concebida en el corazón de Dios, que yo tenía un propósito, tenía planes de esperanza, que yo iba a ser grande en su reino y que tenía que ser fuerte y que tenía que ser valiente porque no iba a ser fácil. Me dijo que era linaje escogido, real sacerdocio. Me dijo en Isaías, con amor eterno te he amado. Me demostró el amor que yo creía que no tenía ni tan siquiera en mi propia familia. Dios me dijo, usted tiene una familia, usted es la familia de mi reino, cuando muchas veces antes me habían echado de mi casa 1000 veces porque era una inútil. Dios me dijo, usted es útil, usted es un instrumento para mi reino. La segunda cosa que era que necesitaba paz, porque tenía 2 años, yo creo, de haber perdido la paz, en enredos en la mente. Y Dios con su palabra, con su consuelo, con su amor tan inmerecido, fue poniendo esa gota de paz en mi corazón y me volvió a dar esperanza. Yo siento que me resucitó del dolor, de lo perdida que estaba en mi corazón, con respecto a quien yo era, y empecé a tener paz. Y cada vez que leía su palabra, yo no sé, había algo en mí como que explotaba, que yo decía, quiero leer más y quiero investigar más. Y tal vez en el estudio de Biblia, cuando yo era como una de las más intensas porque yo preguntaba todo y quería participar y era súper competitiva, porque yo tenía esa hambre de Dios, porque estaba desesperada de paz y Dios me dio esa paz que yo necesitaba por sobre todas las cosas. Y ¿saben qué? No hay nada en este mundo, nada ni nadie que pueda darle a uno lo que es la paz, esa paz que viene de Dios, en esa paz en la que usted se puede acostar tranquilo, con la conciencia tranquila de que todo va a estar bien. Y por último, era ese plan que me dijo, yo sé que Jeremías 29:11 es chivísima y muchos no lo sabemos de memoria, pero los versículos que siguen de Jeremías 29:11 dice que los que lo buscaremos de corazón, lo encontraremos. Y yo lo busqué de corazón. Tal vez muchas veces no tuve la manera correcta de buscarlo, porque era demasiada la intensidad, pero lo busqué y me dio un plan. 5 años después, Él transformó mi carácter, mi manera de hablar, una manera de hablar más edificante a las personas y no haciéndolas perder el tiempo. Y me dio el don de enseñar. Y los que han estado en estudio de Biblia conmigo, por gloria a Dios, por el poder de Dios, saben que soy una apasionada de la palabra y yo quisiera ver así como que Dios les agarre ese corazón, se los transforme y los haga así demasiado grande, porque yo sé lo que la palabra de Dios hizo en mí y sé lo que puede hacer en cada uno de ustedes. Y no solamente eso, sino que me enseñó a orar conforme a su palabra y he podido dar mi servicio de oración acá en Teos y a todas las personas, y Dios sabe que me encanta orar, me siento, no me sienta bien, y todavía más chiva porque yo lo pensé, le había dicho a Cata, dije, tenía muchas respuestas muy bonitas que dar, pero yo dije, esta es mi respuesta de corazón porque esto fue lo que hizo Dios, y todavía ahora estaba súper estresada, salí del gimnasio aquí en Multispa y no me encendía el carro, 3 veces se me apagó de camino, definitivamente había algo que no me quería dejar llegar, y llegué, me senté aquí, le pedí a Erika que orara por mí porque estaba estresada realmente. Y Dios me puso el Salmo 43 y lo abro un momento y dice, ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a inquietar? El que pone su confianza en mí, a salvo estará. Y ahí ya me calmó y yo dije, wow, es que no es solo el hecho de leer la palabra, porque leerla la podemos leer todos sabemos leer acá, yo creo. Es creer lo que estoy leyendo y creer que es para mí, porque usted puede leerla y puede pasarla por alto, pero si usted no cree lo que dice ahí, está frito. Así que los motivo, lean la palabra de Dios. El que digan que no tienen tiempo porque mucho trabajo, que familia, eso es una excusa. Si tienen tiempo para ver Facebook, WhatsApp y otras cosas,
es porque tienen sus prioridades en otro lado. Yo tomé un consejo y dije, yo no me levanto de mi cama sin haber orado o haber leído aunque sea un salmo, mínimo un devocional, porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y mi corazón está con la palabra de Dios. Y hoy por hoy puedo decir que soy una hija con un plan perfecto y fiel instrumento de Dios para su gloria. Gracias. Wow, Dave, vámonos para la casa ya a leer la Biblia. Muy bien, gracias, Arlette. Bueno, qué linda motivación, ¿verdad? Qué lindo testimonio, como un corazón dispuesto, un deseo de conocer el propósito de su vida, y Dios le dio esa identidad, ese propósito para su vida, y yo soy testigo de todo ese cambio maravilloso que Dios ha hecho en Arlette. Bueno, tenemos otro invitado también que nos va a contar cómo la Biblia transformó su vida o su manera de pensar. José Quiroz, entonces lo invitamos a pasar aquí. Buenas noches. Hace justo 3 años, Dios me dio la gran bendición y oportunidad de llegar a Teos. Tenía poco menos de un mes de haberme separado de quien era mi ex esposa y vine súper perdido, la verdad, venía enojado, tenía muchas dudas de chicha, no sé, estaba pasando quizás uno de los momentos más difíciles de mi vida y simplemente estaba desesperado buscando alguna respuesta, que era eso que me estaba pasando. Teos me ayudó o me enseñó a leer la Biblia y puso en mí Romanos 8:28, la cual ha sido y yo creo que será por mucho tiempo la palabra de Dios viva en mí. O sea, bueno, dice, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y ese versículo para mí ha sido espectacular porque realmente me ha hecho entender que Dios se valió de ese divorcio para traerme a sus pies y para darle un propósito a mi vida. Y todos los días lo confirmo, ahora soy una persona diferente, llena de gozo. Leer la Biblia me enseñó, no solamente por medio de este versículo, sino por medio de otros también, a pedir perdón, a pedirle perdón a Dios, a pedirme perdón a mí, a pedirle perdón a mi ex esposa, porque definitivamente me enseñó que había muchas cosas que efectivamente no había hecho bien durante el matrimonio. Justo hace unos días, Ashley posteó un video en Facebook en donde hablaba acerca de la lectura de la Biblia y la mencionaba como un manual de vida. Y me hizo demasiada gracia, ¿verdad? Porque al final la Biblia en efecto es un manual. Hay absolutamente para todo, para el amor, para el despecho, para el enojo, para el engaño, para la mentira. Y definitivamente a mí en mi vida me ha enseñado mucho. Me ha enseñado acerca del amor, me ha enseñado acerca del servicio, de la paciencia. He sido más obediente a Dios a partir de que empecé a leer la Biblia, y podría decir que el José que vino hace 3 años es otra persona al José que estaba hoy aquí. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos. Así como Dios les dio a ellos un propósito para su vida, una manera diferente de ver las cosas, una manera de reconocer sus errores, una manera de entender la diferencia entre el bien y el mal, lo que Dios quiere que hagamos, que muchas veces ni siquiera lo sabemos. Dios nos cambia a través de su palabra. Definitivamente así es. ¿Por qué? Porque su palabra, como dice ella misma, es como una espada. Y es una espada de 2 filos, de manera que garantiza que va a realmente entrar y causar un cambio fuerte, radical. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona.
y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué lindo, en esta versión que Dios habla hoy, nos dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí dice hasta lo más íntimo de la persona. En otras versiones dice hasta la médula. Y si nos ponemos a buscar el significado de médula, la médula ósea, por ejemplo, es lo que le da origen a las células que le dan vida al cuerpo. Si la médula ósea está mal, todo el cuerpo está enfermo. Y entonces lo más lindo de esto es que dice que la Biblia penetra hasta la médula, hasta lo más íntimo, y nos cambia, nos hace, nos transforma, nos hace someter a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces definitivamente es un libro transformador, si lo leemos con la perspectiva correcta. Yo quisiera motivarlos a todos ustedes para que realmente deseen este cambio en su vida. Tal vez hasta el día de hoy usted no ha considerado leer la Biblia, o tal vez ha dejado de leerla. Porque algunos aquí puede ser que ya la leyeron y dicen, sí, yo ya la leí, ya yo hice todos los estudios de Teos y sí, está interesante, está bonito, pero bueno, ya me la leí. Pero hay algo bonito que José dijo, y sí, la Biblia es un manual. Es un manual y como tal debemos tenerlo presente, conocerlo, meditar en él de día y de noche, como decía en otro versículo. Lo que puede ser que nos esté costando es admitir que tenemos un problema. Puede ser que nos esté pasando como Mr. Magoo, que era el viejillo que estaba en la portada de esta charla. Seguro algunos aquí, la mayoría puede ser que se acuerden en este grupo, pero igual voy a explicar quién es. Es una caricatura de los años, yo no sé, como los años 50, fue cuando lo idearon. Es un inglés millonario, bajito, pero su problema principal es que tiene miopía severa. Y él se niega a reconocer que tiene ese problema de miopía, entonces no se pone anteojos, ¿verdad? No busca un remedio y sigue viviendo así. Veamos un video que nos enseña cómo es que él vive. Era muy chistoso ver esa caricatura. Pero bueno, yo lo que quiero rescatar de este ejemplo es que Mr. Magoo no reconocía su problema de ceguera, de miopía, y él seguía viviendo todo y ahí de chiripa todo le sale, ¿verdad? Y eso es lo que él cree. Pero si vieron, es una caricatura y casi muere electrocutado, chocó como 3 veces, puso su vida en riesgo. Y más de uno de nosotros estamos viviendo así la vida. Estamos con esa miopía y nos negamos a admitir esa miopía. Y estamos viviendo la vida como Mr. Magoo, ahí, por donde nos lleve, todos accidentados, por caminos erróneos, porque si vieron él probablemente iba para algún lugar y nunca llegó, porque estaba tomando la dirección equivocada. ¿Y por qué razón? Porque se niega a admitir que tiene una dificultad, tiene ceguera. Y cuando nosotros no leemos la Biblia y no conocemos la palabra de Dios, lo que tenemos es una ceguera espiritual. Entonces, admitamos esa ceguera. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios quiere que reconozcamos que somos incapaces de tener una vida recta, de tomar decisiones acertadas, de ser felices, de salvarnos por nosotros mismos, hasta no reconocer que somos ciegos espirituales. Y la manera de poder ver es poniéndonos esos anteojos, esa visión 2020 perfecta, que es
a través de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Intente leer la Biblia. Hágalo. Quítese esos temores de que no se va a entender, de que está aburrido, de que no sé por dónde empezar. Aquí en Teos le podemos dar instrucciones de cómo hacerlo. Se puede matricular en un estudio de Biblia. Además, la Biblia es muy accesible. Ahora hasta la podemos bajar gratis en el teléfono. Ojalá que cuando la lea, baje la versión y lo ponga en modo avión para que no le entren mensajes y pueda concentrarse bien. Pero hagamos ese compromiso de poder leer la Biblia, aunque sea un pedacito cada día. Ojalá comenzar por el Nuevo Testamento, porque la Biblia, aunque es un libro que tiene una secuencia histórica, el mensaje central y más importante que Dios quiere que sepamos está en el Nuevo Testamento. Entonces no importa lo que lo leamos en desorden, pero eso sí, completo. No vamos a leer así como a ver qué nos sale. Vamos a tomar, y como dice Arlette, bueno, voy a leer un salmo cada día. Bueno, el salmo es del Antiguo Testamento, pero podemos también leer un evangelio, el evangelio de San Juan. Escoja un libro de la Biblia y lo lee. Busque la persona que le invitó o que lo invitó a este grupo, que tal vez sepa un poquito más de la Biblia y usted le pide ayuda. Y si no, se inscribe en un estudio. No ponga más excusas para no leer la Biblia. Yo tengo un cuñado que él tiene dificultades para leer, tiene dislexia. Me acuerdo que él es mi padrino de bodas y yo le pedí que leyera la lectura y me decía, no, yo no puedo ni leer, me cuesta mucho, mejor no me atrevo. Cuando él se acercó a Dios y comenzó a leer la Biblia, no tienen idea de cómo la entendió perfectamente y hoy en día es maestro de Biblia, él enseña la Biblia, hasta escribió un libro sobre la Biblia, un comentario lindísimo, que ahorita yo creo que ya lo sacó. Entonces es increíble cómo por poner excusas no nos exponemos a lo más importante, que es conocer y vivir la palabra de Dios. ¿Quiere experimentar paz y ser feliz? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cómo vivir la vida para no cometer los mismos errores? Para aprender a perdonar. Lea la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios personalmente? Lea la Biblia. ¿Quiere que su vida sea lo que Dios tiene planeado para usted? Lea la Biblia. ¿Quiere cambiar realmente? Lea la Biblia. Oremos. Señor, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias porque en este tiempo en que vivimos tenemos acceso a ella de muchas maneras. Te pido que cada uno de nosotros quite todas las excusas que tiene para no leer tu palabra y que podamos comprometernos hoy a meditar en ella, a conocerte a través de ella. Te pido que nos des a cada uno de nosotros y a todos los que escuchen esta charla sed de tu palabra, sed de conocerte, sed de amarte. Que podamos conocer el propósito para el que cada uno de nosotros fue planeado y para el cual estamos en este mundo. Que podamos saber que podemos ser salvos a través de ti. Que tu palabra, Señor, sea esa luz que necesitamos en nuestra vida, ese consuelo, esa guía, esas instrucciones para saber cómo vivir esta vida de una manera que te podamos agradar. Y te pido que cada uno que estemos aquí, escuchemos esta charla, nos comprometamos a partir de hoy a leer tu palabra todos los días y también a ponerla en práctica. Para que se cumpla esa promesa que está en Josué que dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Gracias, Señor.
Te pedimos esto en el nombre de Jesús.